Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos nuevamente con Rompiendo Esquemas, un programa que tratará de que usted sintonice siempre con nosotros para clarificar ideas, para poner fe y esperanza en todo lo que nos corresponde caminar en este mundo. Hoy tengo un invitado muy especial, un invitado que conocemos casi del día a día. Lo hemos visto en los diarios, reflejados en sus caricaturas, sus pensamientos y los sentimientos del pueblo que habita el Istmo Panameño. Se llama Delmiro Quiroga. Hola, Delmiro. Hola, Argenia. Gracias por invitarme. Hola a todos los televidentes y bueno, es un placer estar aquí. Gracias por haber aceptado esta invitación. Tú eres un hombre muy importante. Nos hemos dado cuenta de su importancia como persona. Pero cuando vemos a los jóvenes detrás de Delmiro, pidiéndole una foto, un autógrafo, nos convencimos de que no estábamos equivocados. Hay gente que sirve de termómetro de la opinión pública de Panamá. Y Delmiro Quiroga es uno de ellos. Estoy hablando de Delmiro Quiroga mucho. ¿Quién es Delmiro Quiroga? No tengo idea. Delmiro Quiroga es un panameño idealista, padre orgulloso de 3 niñas y con esperanza de que el país mejore y dejarle un buen país a mis hijas. Bueno, esa es la pregunta que siempre nos hacemos. Pero ¿qué mundo le dejo a mis hijos? Tú estás educando muy bien a tus hijas, entonces no hay mucho por qué preocuparse, porque tú puedes decir, a este mundo le dejo a mis hijos, a mis hijas. Hay mucha gente que no puede hacer esto, se desentienden y hay que entrar a rescatar a la familia panameña. Y te pregunto, ¿cómo llega Delmiro de una familia en este país a ser dibujante, caricaturista en los diarios de Panamá, en exposiciones y luego en la televisión con sketches, participando en las historias con los compañeros, teniendo vivencias netas del pueblo panameño? Cuéntame, ¿de dónde provienes? Bueno, como todo niño que le encanta dibujar, yo era de los que se fue más allá, o sea, dibujaba más que estudiaba. Y yo siempre cuento eso, de que yo no tengo idea, no tengo noción de verme a mí, o recuerdo de verme a mí copiando una plana en primaria. Yo solo recuerdo que yo dibujaba. Y yo no sé cómo yo llegué a pasar a tercer grado, a escribir, cómo aprendí a escribir, si yo solamente en mi cabeza estaba llena a dibujar. Bueno, y de ahí se me mantuve y mi trayectoria entonces de dibujante me llevó a caricaturista, haciendo caricaturas de los compañeros, profesores. Y de ahí, por mi trayectoria en el colegio, se me dio la oportunidad entonces de salir fuera a trabajar en un periódico. Miren qué salto más soberbio, desde lo que él confiesa, señores profesores, que les hacía caricaturas. Sí. ¿Me puedes recordar en qué colegio estabas? Yo estaba en el colegio La Salle. Me trajo muchos problemas también las caricaturas. Es más, yo en primer año logré, eso no es una virtud, no es nada de orgullo de haber ganado una matrícula condicional por una caricatura que hice. Y eso me condicionó durante el resto de mi escolaridad. Creo que eso me afectó bastante, porque yo estaba siempre pendiente de que cualquier cosa que hacía mala me iban a sacar del colegio. Y eso iba a afectar mucho a mis padres y eso también me cohibió un poco y me hizo ser alguien menos expresivo. Sí era expresivo en el sentido de que el arte, pero tuve más cuidado. Entonces ya las caricaturas, los dibujos los hacía, me los guardaba, o sea, no era como que los dibujaba para
complacer a los compañeros, a los profesores, digo, a los compañeros, los profesores nunca estuvieron complacidos con mis caricaturas, pero sí a los compañeros que pedían caricaturas, dibújate a tal persona, dibújate a este. O sea que el freno a su expresión se la aguantaron mucho el que tenía relativamente una matrícula aguantadita allí en La Salle. Sí. Hubiera sido bueno hacer una exposición con esas caricaturas. Sí, entonces como uno veía que para nuestros padres era un esfuerzo que uno estuviera estudiando un colegio privado, entonces con más razón, o sea, no, si hubiera sido un colegio, si hubiera sido gratis, uno, no importa, yo me voy para otro colegio, pero no. Realmente sí sentías la presión esa de que, bueno, debo portarme bien porque si no me sacan del colegio. Me van a sacar del colegio. Y lo que hicieron fue hacer una introducción en nuestra sociedad de un caricaturista y un dibujante con una experticia en saber entrar en el ánimo de los panameños con la verdad. Porque una caricatura expresa lo que no nos atrevemos a decir con palabras. Cuéntame, ese perrito que sacas en las caricaturas, ¿tiene alguna historia especial? Sí, claro, sí. Sí, me preguntan mucho por Sandy. Sandy era un perrito que llegó a... Mi padre lo trajo a la casa porque llegó donde mi padre tenía su negocio, que era la Democrática, el bar La Democrática, el famoso bar que salía en el programa el segmento del funcionario. Caramba. Ese bar era de mi padre y el perrito llegó como cachorro, llegó ahí y mi padre entonces lo adoptó y lo llevó a la casa y ya tenemos perros grandes y él fue uno más de la familia. Y sí, era un perro, bueno, todos los perros también todos los animales tienen su personalidad, Él era bastante bravo, sí, él era, y a pesar de la contextura, así como se lo dibujo, era de esos perros que a pesar de que coman mucho, se mantenían su contextura así delgada, ¿no? Perro de estómago malagradecido. Sí, imagínense que para ese tiempo mi papá tenía un restaurante. Mi papá tenía un restaurante en esa época. Imagínense que no le iba a faltar ese perro de comida. Y sin embargo así. Sí, y bueno, después nos mudamos. El lugar donde vivíamos aquella época teníamos la ventaja de que había cerca, había donde tenerlo recluido, o sea, que no saliera de la casa. Después nos mudamos a un barrio donde la casa no tenía unas verjas, no tenía cerca, mejor dicho. Y considerando a los vecinos y la molestia que podía ocasionar el perro, que inclusive sí, los primeros días que le llevamos, efectivamente, fue al patio del vecino a hacer sus cosas. Ya entonces mi papá, por no molestar a los vecinos, decidió, bueno, mientras no hagamos la cerca de la casa, voy a tenerlo allá volverlo al lugar donde él nació, donde él surgió, donde él apareció en el negocio. Y se lo llevó para allá y allá a los pocos días como que no estamos acostumbrados por el área y fue atropellado. Ay, Dios. Y bueno, y creo que en honor a él, entonces lo inmortalizaste. Sí, lo inmortalicé, esa es la palabra, bueno, sí. Entonces lo plasmo en la caricatura. Y representación del pueblo, porque él venía de Pueblo Nuevo, era un perrito de Pueblo Nuevo, un clásico Tainaker. Y bueno, sí, tenía ahí su personalidad. Está expresándose con mucha claridad tenía su y personalidad. con pocas palabras, Sandy. ¿Qué cosa? La gente dice que no hay un cielo para los animales. Sin embargo, yo creo que Dios no desatiende un mínimo de amor. Así que les tiene su lugar. Sandy, por favor, sigue expresando con tus actitudes ese sentir del pueblo panameño a través de tu filtro que es Delmiro. Delmiro, ¿qué se siente? La primera vez que te permiten entrar a un diario, hacer una caricatura y luego cómo es ese pasaje
hasta la televisión? Bueno, cuando empecé a trabajar en el diario, había presión, tú te sentías, porque estabas ya, tus dibujos ya se iban a ver a nivel nacional, porque era un diario de circulación nacional. Se me dio la oportunidad de ilustrar la columna Barrios de Trifulca, una columna que fue muy conocida y que me encantó trabajar ahí. Yo lo considero que era como mi alma mater del dibujo, porque ahí yo tuve mucha libertad de dibujar. Conocí mucho por lo que leía del barrio de Trifulca y como dibujante sí yo creo que fui evolucionando gracias al segmento ese que duró mucho tiempo. Y después de ahí, de barrio de Trifulca, que no era un segmento donde tú te expresabas políticamente, porque yo más que todo era un ilustrador, era ilustración lo que estaba haciendo de la columna. Después sí, más adelante se me dio la oportunidad de hacer las caricaturas políticas y también me gustaba la política, conocía mucho de política y así que sí me fue cómodo entonces hacer las caricaturas políticas. Hablando de política, Delmiro, ¿te atreverías tú a ir a ese mundo de la política que es muy especial, que yo siempre saco el lema que tenía Simón Bolívar, que la mejor política es actuar bien? Con los resultados que estamos viendo en la misma hoy en día en el mundo, en Panamá, ¿te atreverías a caminar hacia ella? Sí, claro que sí, creo que con todo gusto, sí, porque sientes la necesidad así como de hacer un cambio en tu país, en tu entorno, y sí, si me da la oportunidad lo haría con gusto, Entonces, sé que no es fácil, hay muchas barreras que hay que derribar y de repente, no sé, de repente estoy esperando que las cosas cambien para poder dar ese paso, ¿no? un consejo, no esperes a que las cosas cambien. Sí, En nuestro país las cosas cambian a veces muy lentamente y cuando pretendemos que vamos hacia adelante, oigan, vámonos a una pausa y regresamos con este tema tan proverbial. Delmiro quiere entrar a la política. Regresamos rapidito para enterarnos, pero antes una anécdota. Criticaba yo un día unas comparsas y decía, allí mira los que van, están borrachos. Era una niña, tenía 12 años. Y mi madre, la maestra Cecilia de Dumanois, me escuchó y me dijo, el otro año tú vas a participar en las comparsas. Delmiro está esperando a que las cosas cambien para participar en política. Mi madre, la siguiente temporada de carnavales, Argénida estaba en una comparsa para aprender a mirar que hay de todo en ellas. Gente buena, gente no tan buena, gente alegre siempre o buscando la alegría en otra cosa. Delmiro, entra ahora porque tienes que cambiar lo que está malo a bien. Estamos criticando corrupción, estamos criticando, óyeme, métete en la procesión. Eso es importante. Cuéntame. Sí, aunque es más que todo un trabajo en grupo también, o sea, tú necesitas un equipo para poder hacer esos cambios, ¿no? Tú solo no, una golondrina no hace verano, así que yo creo que de repente si tú reúnes gente que tiene los mismos ideales, tu misma visión, de repente uno sí se atreve a aventurarse, ¿no? Más que todo eso es lo que estamos esperando, esperaría yo un grupo adecuado para entonces ir con ellos a pelear por esos ideales. Bueno, tú eres famoso también y vemos a los chicos, inclusive participaste con algunos de ellos en un sketch en el Día del Jubilado y la Jubilada y ellos están felices. Es como si hubiesen tocado al santo. Cuando la gente va y toca la cinta del santo o le toca la mano, algo. Escúchame, ¿cómo llegaste a la televisión? Ah, sí, eso es lo que faltaba
que no te terminé de contar, de que la caricatura me abrió las puertas de la televisión, porque surgió después de mi trabajo como caricaturista editorial, vino un semanario que se llamó El Camaleón. Entonces ahí convocamos a varios caricaturistas, hicimos un semanario de caricatura y nos fue muy bien con ese semanario, tuvo mucha aceptación. Y así entonces empezaron a llamarnos entonces de otros medios de televisión, sobre todo, ¿no? Para que hiciéramos algo parecido a lo que se hacía en el semanario de caricatura que se hiciera en televisión. Y de ahí surgió entonces la cáscara. Pero yo no me fui, yo siempre tuve era como reacio a salirme de mi comodidad, ¿cómo se dice? Cuando tú estás en un lugar que te sientes cómodo, ¿sabes? Tu zona de zona de confort. confort, zona de confort. Y yo decía, también tenía la idea de que un caricaturista tiene la ventaja de que es anónimo, nadie lo ve, nadie sabe quién es el caricaturista, y él tiene más libertad para hacer sus artes, ¿no? Y expresarse. Y por eso estaba reacio ahí a la televisión, como que no. Y a pesar que entonces algunos compañeros sí ya se habían ido para la televisión, yo sí me quise mantener como caricaturista. Y después con el tiempo fue cambiando la situación dentro del periódico, ya el semanario tuvo que cerrar o tuvo que dejar de circular el semanario de caricaturas porque los caricaturistas empezaron a emigrar, empezaron a llamarlos como otros medios, como te había dicho, publicitarias, empezaron a hacer otras cosas y ese elenco de caricaturistas que era fue selecto. Hicimos una buena, cuando empezamos el semanario, procuramos buscar caricaturistas que no solamente dibujaran, sino que fueran muy creativos, tuvieran muchas ideas. Y después nos costaba reemplazarlos, porque nos llegaban buenos dibujantes, pero no eran muy creativos. Y entonces al final, el proyecto ese del Camaleón dejó de circular, entonces me tocó buscar otra, o aceptar la oportunidad que se me daba para la televisión, para escribir. Entré a la televisión para escribir, como guionista. ¿Y todavía mantienes ese puesto desde hace cuánto años? Sí, la faceta de guionista y actor también. Sí. Bueno, aquí lo vimos actuar, vimos a los jóvenes sentirse privilegiados por participar en algún personaje al lado de Delmiro Quiroga. Delmiro Quiroga, ¿tu padre de dónde son? Mi madre que falleció, ella es de Veraguas, digo, de Chitra. Chitra eso es después de Calobre. ¿Cómo no? De Chitra. Mi padre es de Galicia, español. Mira tú esa mezcla, la hemos visto mucho en Latinoamérica y sabemos que dan y producen muy buenos resultados. Y aquí tenemos uno. Yo te quiero preguntar, Delmiro. Hoy en día, nuestros niños, nuestros adultos mayores, la mayoría de los seres humanos estamos viviendo una etapa que cuando yo era niña, mi madre me decía, ojo con esa niña. Esa niña es una bully. Se atrevía a todo, insultaba, hacía, metía miedo. Ahora le llaman finamente bullying. Ya no es una persona, ya es un grupo contra alguien. No importa la edad, meten miedo. ¿Qué piensas sobre el bullying, Delmiro Quiroga? Bueno, como caricaturista es un tema, una faceta que hay que analizar, porque se nos considera que ser caricaturista es faltarle el respeto a las personas, hacer sarcasmo, hacer burla o parodia de las personas. Y en cierta forma no, nosotros como caricaturistas no nos fijamos en la condición de la persona, o del político, del que sale en la caricatura, sino en su actuación. Entonces al final se puede decir que se hace bullying por lo que la persona hace, no por lo que es. Y para mí hay una enorme diferencia.
te pongo el caso de los diputados, que los dibujamos como unos, como siempre, unas orejas, los roedores, las ratas. Las ratas. Y lógicamente no todos son así, no todos los diputados son así. Algunos tienen una mejor trayectoria, otros tienen una buena trayectoria, otros son jóvenes y no han hecho nada malo. Pero hago énfasis, no se está atacando a la persona en sí, se está atacando la acción, lo que hayan hecho es lo que le da, entonces nos da a nosotros la motivación para hacer la caricatura. Pero el bullying sí es algo que creo que sí es un tema bien serio, que se debía trabajar en las escuelas, y inculcar más que todo el respeto y el respeto hacia el prójimo. Y no solamente el bullying, también otra cosa que yo veo que hay en las escuelas es que no se inculca es la sociabilidad, el compañerismo, el amor hacia el prójimo. Y hay se crean muchos sectores, ahí todavía está la gallada y unos niños forman una gallada, entonces excluyen a otro. Y eso yo creo que al final eso afecta tanto como afecta el bullying. Digo, puede ser hasta una manera de bullying, puede ser el hecho de que tú no aceptes a un niño que quiere entrar a un grupo y que los demás compañeros lo aparten, y eso es bullying también. O sea, el bullying no solamente es la burla, sino también es el rechazo, ¿no? Eso que estamos viendo que lleva a que la gente no se sienta parte de, nos aboca a tantísimas acciones que pudieran llegar al suicidio. Lo estamos viendo en el mundo, y el otro día entraba en un sitio y la persona me dice, ¿usted es psicóloga? Sí, ¿cómo no? Sí, es que la hemos visto y mire, este es mi hijo. ¿Y qué tiene? Total, terminamos siendo 4 en una mesa y tratando de hacer terapia desde una cafetería. Cuando algo le duela y no tenga alguien que se lo pueda expresar por medio de una caricatura, que es lo que está proyectando el que arma esa caricatura, el grito que no puede dar el pueblo, los que están callados. El caricaturista tiene que sentirlo antes de recrearlo en un dibujo. ¿Es así? Sí mismo. Increíble Sí. que alguien pueda desde un dibujo decir, aquí le duele tu comportamiento a alguien. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Tenemos que tener cada uno un caricaturista o le toca al caricaturista sensibilizarse en torno a las necesidades de la comunidad? Cuéntame, ¿cómo sacas esas ideas? Sí, precisamente la fuente de inspiración es lo que uno escucha, lo que uno ve de las situaciones que vive diariamente el panameño, el pueblo, o sea, el que hay en el mundo, ¿no? Y nos toca ser observador, tener no es tan fácil, a veces hay cosas que están a flor de piel, hay temas, hay cosas, sobre todo cosas de humor, que están ahí, que tú la pudiste haber utilizado y no la viste en su momento, y bueno, te hubiera servido bueno para una caricatura. Aunque el objetivo de la caricatura es usar el humor para hacer una crítica social, ¿no? Pero sí, nos toca ser observadores, estar pendientes de todos los medios. Y ahora con esto las redes sociales también ha sido una ventaja de que tienes más facilidades para ver los temas. Dejamos las redes sociales y nos vamos a una pausa y continuamos después. Y ya volvimos con ustedes, rompiendo esquemas, Delmiro Quiroga. Delmiro, ¿y qué nos hablas de las redes sociales? ¿Crean o no opinión pública? Sí, definitivamente sí. Sí tienen la ventaja de la inmediatez, o sea, de darle la información más rápido.
tiene sus pros y sus contras. Las redes sociales están también afectando el hecho de que, así mismo como hay las facilidades para que cualquiera exprese, existe entonces ahí la facilidad también de que mensajes irresponsables o cosas que son falsas o cosas que son hirientes, se le da la facilidad que cualquiera la exprese en redes sociales. Y en los medios tradicionales, por ejemplo, si tú estás en televisión, estás en el periódico, en la radio, tú como comunicador, tú sentías la responsabilidad que si tú decías algo, la persona afectada sabía quién lo estaba diciendo y dónde tenía que ir para demandar. Pero ahora con redes sociales no, ahora cualquiera con una cuenta falsa te destruye tu reputación y no tienes cómo revertir eso. Cuando ya te han manchado tu nombre ya no tienes cómo arreglar eso. Delenda Cés Cartago, lo hemos mencionado anteriormente, alguien, Catón, viejo, tocaba la puerta y decía, Delenda Cés Cartago. Iba a la asamblea y hablaba de Delenda Cés Cartago. Y eso se hizo, se creó opinión pública haciendo un llamado diario. Pero como bien dice Delmiro, ahora a veces hay una túnica que oculta la mano que mueve la cuna. ¿Qué cosa? Queremos preguntarte, Delmiro, ¿qué hacer con tanta corrupción? ¿Te has buscado tú alguna clase de problema por expresar en una caricatura algo importante? Por suerte no he tenido la desdicha de tener una demanda por las caricaturas. Sí ha habido reacciones de personas afectadas, políticos sobre todo, por las caricaturas. Y por lo general lo que hacen es que ellos piden o demuestran su molestia a través de otros, hablando del director o el dueño del medio, del periódico o de la televisora, y le dicen que no le gustó la caricatura o lo que se hizo sobre ello, ¿no? Eso es lo único que he tenido yo. Gente que han expresado su desacuerdo con una caricatura. Y te pongo un ejemplo, el presidente de Valladares, hubo un tiempo que él fue al medio donde yo estaba trabajando y pidió que le quitaran los cachos de las caricaturas. Y bueno, yo por muy complaciente sí, se los quité, ya dejé de dibujarlos un tiempo sin los cachos, y después empecé a hacerlos los pequeñitos y así después con el tiempo poco a poco se lo iba haciendo más grande. Y ya volvió a tener después los cachos. Ay, Dios mío, ya cuando dejó de ser más. presidente ya entonces volvieron. El doctor Ernesto Pérez Valladares, siempre hay mucho que hablar sobre política. Y yo te preguntaba hace un momento. Sobre la corrupción. La corrupción. Sí, la corrupción es un mal que está dentro de, yo creo que dentro de nosotros. A veces somos los que sostenemos la corrupción por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de ver las cosas. Y tú escuchas esos eslogans de que robó pero hizo, y verdaderamente es porque el panameño como que ya no le importa ya ese sentido egoísta de que, bueno, no importa que lo que pasa alrededor, que se roben después que yo esté bien, yo estoy contento, ¿no? Y tenemos que cambiar esa mentalidad, Ese es uno de los factores el egoísmo del panameño, que solamente quiere por él. O sea, yo voto por un político porque me va a resolver a mí. No importa si los demás se van a joder, la cuestión es que yo esté bien. Esa es una de las cosas que hay que cambiar. Y otra cosa para mí, uno de los factores primordiales es cambiar las leyes, hacer mejores la Constitución, reformarla. Yo no creo mucho en los mesías, en que venga un político que venga a resolver las cosas y vaya a hacer las cosas bien. Porque por general siempre hay gente que no está en la política, que siempre está en la oposición, pero cuando ya está en el poder cambian totalmente, el sistema lo absorbe. Por eso yo no creo mucho en eso. Yo lo que quisiera o trabajaría en que
el manual de gobernar fuera diferente, como que hubiera obstáculos para que no haya corrupción. Porque de qué vale cambiar a alguien si el que va a venir va a tener la oportunidad de hacer lo mismo y lo va a hacer. Esas cosas y también los detalles pequeños que para mí son los que sostienen la corrupción, es que la mentalidad del ciudadano es que él se acomoda al concepto de corrupción, lo acomoda a su beneficio y no lo llama corrupción. Dice que bueno, es una oportunidad que aproveché, bueno, hay que ser juega vivo, tú no puedes ser un tonto, tú tienes que, si tú tienes la oportunidad de nombrar a un familiar tuyo con un buen salario, tú estás ayudando a tu familiar, no estás haciendo algo corrupto. Y esas cosas, esas pequeñas cosas. Las excusas Sí, que buscamos. sí, esos pequeños detalles son los que le dan pie a la corrupción Bueno, y las que están manteniendo la corrupción. lo sabemos todos. Pero ¿qué pasa con ese silencio que guardamos tanto? El pueblo tiene que advertir con su comportamiento: yo no lo hago, tú no lo debes hacer, pero si entre todos apadrinamos la corrupción porque algo me toca, porque algo se escurre, porque algo me chorrea, pasamos a ser parte de esa comparsa. Sí, Argenia, y es difícil porque mira, te pongo un ejemplo, es que es algo que a veces viene del mismo, lamentablemente, o lamentosamente, como decía uno de los personajes de la caja, lamentosamente, está dentro de uno a veces tolerar la corrupción o el juegavivo. Por ejemplo, una vez yo estaba en un taxi, yo iba tarde para tener una cita, no recuerdo qué si era de trabajo, no sé, no recuerdo qué es lo que era, pero iba en un taxi y el taxi empezó a sobrepasar y irse por los hombros y a meterse, y el manejo desordenado clásico de los taxis. Pero estaba yendo más rápido y eso al final me estaba beneficiando porque yo iba tarde para donde tenía que ir. Y tú te sentías, en ese momento tú te sentías bien, voy a llegar a tiempo gracias a que él está haciendo eso. Pero cuando tú no estás ahí, cuando tú no estás en ese taxi, y tú eres un ciudadano que está en tu fila, y tú ves al taxi haciendo eso, y ya tú, mira empiezas a criticarlo y a señalarlo como que está haciendo algo mal. Y eso es algo que nos toca educarnos para hacer ese autoanálisis, Una introyección, buscar sí, dentro que uno de mismo, nosotros. que uno mismo se obligue a ser un buen ciudadano, o sea, no tolerar esas cosas, que no trabajar y que bueno, si no voy a ser corrupto porque voy preso, no, tú tienes que ser corrupto porque tú tienes esa convicción de que tú tienes que respetar las cosas que no son tuyas, simplemente. No tiene que haber una medida coercitiva para que tú seas un buen ciudadano. Un policía para cada panameño, para cada ser humano que vive aquí. Está duro eso. Sí. Sin embargo, el policía interior, que es nuestra propia conciencia, debe hacernos un llamado rápido: tú no lo hagas. Mientras no tengamos esos no lo hagas que nos estén liderando por dentro, la corrupción va a continuar. Cada cual está buscando su propio beneficio. Y eso en todo, en formar una fila, en tomar el ascensor, entro o no entro, empujo o no empujo. Eso está a la orden. Y dime cómo te sale esa chispa de humor, porque tú tienes tus propios problemas, tus propias tristezas. ¿Cómo puedes decir, espera, aquí tengo que plasmar algo importante que necesita el pueblo y lo tengo que hacer con gracia y humor? ¿Cómo haces eso? Sí, mira, hay una ventaja, Argelia, que el panameño es muy relajado, el panameño tiene buen humor, con algunos, y lo expresan, y yo, como te decía, uno depende mucho de lo que tú absorbes del pueblo, de lo que hace el pueblo, lo que dice el pueblo, y me ayudan bastante. Yo muchas de las inspiraciones o de los sentidos del humor, de los chistes que están en la caricatura,
realmente es un reflejo de algo que yo leí, de las redes sociales o de un periódico, o que escuché en televisión o hablando con las personas. Y yo simplemente es como un transmisor de ese humor que ya tiene el pueblo. Delmiro Quiroga, gracias por visitarnos. Todos hemos iniciado con un camino de incertidumbre, un camino en el cual no hay seguridad de que el nuevo paso que des te lleva exactamente a la meta, al objetivo que tú te has plasmado en tu vida. Tú nos demuestras que ese hombre con chispa que vemos desde los programas televisivos resulta que es un hombre pausado, que con calma está dispuesto a hacer el guión si lo invitan a caminar en el mundo político. Estamos agradados con tu presencia aquí. Nos has ayudado a analizar el tiempo del dibujo, al tiempo del video, al tiempo de la amistad. Estás allí al tiempo en que, rompiendo esquemas, todos los panameños que tal vez no sepamos dibujar, le hagamos llegar a nuestro caricaturista esas necesidades que tenemos. Él, con gracia y justicia, sabrá plasmarlas para que ustedes y yo disfrutemos de ellas todos los días. Gracias, Delmiro. No, gracias, Regina, y bueno, siempre disponible para todos los proyectos que tú tengas, que son muchos los que tienes, y gracias a los televidentes también, y espero que mis palabras se hayan entendido. A veces yo pienso que lo que yo estoy diciendo está muy enredado, no sé. No tengas duda, sino para la próxima una tarea, una caricatura para la gente de FETV que se convoca en este programa Rompiendo Esquemas. Bendecido día para todos. Muchas gracias.